Las 13 horas, la 1 de la tarde, 2 horas menos en la hora universal, la hora GMT, 6 horas menos con Venezuela, 6 horas menos con Puerto Rico, Caribe. Aquí GPN Noticias News, GPN a las 13 horas. Señoras, señores, en este jueves 8 de mayo ha fallecido víctima de un cáncer Mercè Sala, que la ven ustedes en imagen, expresidenta de Renfe en España, concejala durante muchos años del Ayuntamiento de la Ciudad Condal de Barcelona, actual presidenta del Consejo de Trabajo, Economía y Social de Cataluña, aquí en España. Víctima de un cáncer, tenía 65 años. Desde GPN Noticias News y el que les habla muy especialmente, Ramón García, agradece, reconoce y hace público el agradecimiento que siempre ha tenido Mercè Sala con mi persona, y donde allá yo he estado y he solicitado alguna entrevista, como hace muchos años en la emisora de la localidad de Santa Coloma de Gramenet, que emitía para todo el barcelonès nord, Badalona, Sant Adrián del Besós, inclusive toda la ciudad condal de Barcelona, Ocata, Mataró, Montgat. Y en una ocasión le solicité: Mercè Sala, por favor, quisiera hacerte una entrevista en directo para hablar de tus competencias y para informar a los ciudadanos sobre ciertas cuestiones por aquel entonces. Y accedió, por supuesto, sin querer saber antes qué le iba yo a preguntar. Como siempre, con la libertad, con la independencia, con la neutralidad informativa. Y desde aquí, un recuerdo a Mercè Sala, que cuando fue presidenta de Renfe en España, hubieron, como en parte es normal dentro de la política, comisiones de seguimiento parlamentario, alguna que otra discrepancia sobre su gestión, con más o menos colorido sobre algún dato, pero el hecho es que durante su gestión se construyó el AVE, el tren de alta velocidad, que comunicaba Madrid con Sevilla con motivo de la Expo. Era una imagen que se tenía que dar de España a toda Europa. El AVE, el tren de alta velocidad, la primera ruta que unía Madrid con Sevilla, con Andalucía. No podía ocurrir ningún inconveniente, ningún incidente, ninguna prealerta ni alerta. Han pasado muchos años y sigue sin haber ninguna prealerta. ¿Por qué? Porque se construyó como se debía de haber construido. Las posteriores construcciones del AVE, del tren de alta velocidad, que se han hecho en España en los últimos años, ¿darán algún tipo de inconveniente, incidente y prealerta? Se lo diremos aquí, en GPN Noticias News. Esperemos que no, pero si se produce, recuerden ustedes este video. GPN Noticias News, GPN a las 13 horas. Mercè Sala, descansa en paz. Un recuerdo. GPN. GPN Noticias News, la agencia de noticias especializada en noticias urgentes, las emergencias, en los medios de transporte, catástrofes, siniestros, incendios de naturaleza sociedad. GPN Noticias News. Imágenes de fondo de Al Jazeera, la televisión por vía satélite y por cable Al Jazeera, en habla árabe y en habla inglesa. GPN Noticias News, GPN a las 13 horas. Un servicio ofrecido por gentileza de las empresas que se anuncian con nosotros. Aumente la productividad de sus productos y servicios. Navegue por este y por todos los videos de GPN a las 13 horas y por nuestras páginas web vía nuestra cuenta aquí en el canal YouTube. GPN Noticias News.
Imágenes de fondo de Al Jazeera en conexión con la televisión del gobierno de la dictadura de Myanmar, MR Televisión, Myanmar Televisión. Y la situación del ciclón está siendo devastadora, cada vez más. Aumentan los fallecidos, oficialmente solamente se reconocen 15-20.000, aunque tendrán que poner alguna cifra más. Según fuentes internacionales como la Cruz Roja, podría aumentar a más de 100.000 las personas fallecidas, 3 millones de personas afectadas de una u de otra manera, así como riesgo alto de epidemias. GPN Noticias Neos, GPN a las 13 horas. Desde la ciudad condal de Barcelona, aquí en Cataluña, en España, cuando en Puerto Rico, en San Juan de Puerto Rico, una dominicana ha fallecido en el barrio obrero, asesinada. GPN Noticias Neos, GPN 13 horas. Es una noticia que salta en estos momentos. Y en cuanto a terremotos, en la zona de Kanto, al este de Japón, terremoto 6,7 grados en la escala de Richter. Siga esta noticia por GPN Última Hora. Se ha dejado sentir en las prefecturas de Tokio, Ibaraki, Saitama y Otua y Shiba, 6,7 grados en la escala de Richter en la zona del Kanto al este del Japón. Hemos lanzado un GPN Última Hora. Desde la ciudad condal de Barcelona, aquí en Cataluña, en España, les habla el informa Ramón García de GPN Noticias Neos. GPN a las 13 horas. Imágenes de fondo de Al Jazeera, la cadena por televisión vía satélite en habla árabe e inglesa. Al Jazeera en conexión con la MRTV, la televisión de Myanmar, de la dictadura de Myanmar en la antigua Birmania. Más de 100.000 personas podrían haber fallecido según fuentes internacionales, así como reconoce el gobierno de la dictadura de Myanmar. No lo olviden ustedes, dictadura de Myanmar, unos 20 o 25.000 los fallecidos, aunque creemos que seguirá subiendo la cifra. Hay riesgo alto de epidemias, lo dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud. En cuanto al medio de transporte aéreo, un helicóptero se estrella al sur del estado de Río de Janeiro en la noche del miércoles. Una persona fallecida. GPN Noticias Neos, GPN 13 horas. Tranquilidad en el resto del tráfico aéreo, medio de transporte aéreo. Tranquilidad en cuanto al medio de transporte terrestre ferroviario. También en cuanto al medio de transporte terrestre subterráneo, metro. GPN Noticias Neos, GPN a las 13 horas. En Perú, 29 personas han fallecido. Un autobús ha caído por un barranco en Yauyús, a 200 kilómetros de Lima. Repetimos, en Perú, 29 personas fallecidas. Noticia en el medio de transporte terrestre por carretera al caer por un barranco en Yauyús, a 200 kilómetros de Lima. Informa Radio América de Lima, La Voz del Nuevo Mundo, Canal 4 Televisión y RPP Noticias. Desde la ciudad condal de Barcelona, aquí en Cataluña, en España, imágenes del dolor de Myanmar en la antigua Birmania. En Isla Margarita, en el estado de Nueva Esparta, en Venezuela, han aumentado espectacularmente hasta un 48% los accidentes de tráfico. GPN Noticias Neos, GPN a las 13 horas. Informa El Sol, el periódico El Sol de Isla Margarita, en el estado de Nueva Esparta, en Venezuela. Les habla informa Ramón García de GPN Noticias Neos, GPN a las 13 horas. En cuanto al medio de transporte marítimo, recuerden ustedes un hundimiento con desaparecidos, más de 40 personas desaparecidas. Operaciones de rescate continúan en marcha en el río Amazonas. Asciende ya a 45 los fallecidos. GPN Noticias Neos, GPN a las 13 horas. Y con estas imágenes de Myanmar, en la antigua Birmania, pero antes recordándoles en cuanto a incendios, 1.000 hectáreas en Palo Verde, 80 guardaparques y bomberos en Ojancha, Nicoya, allá en Ojancha, en Nicoya, en Guanacosta, en Costa Rica, un incendio más de 1.000 hectáreas, 80 guardaparques y bomberos estallan ahí en el lugar de los hechos. Señoras y señores, imágenes de Myanmar, ciclón, GPN. Hasta mañana.